Partida desde diferentes visiones, sin duda alguna. Es un espacio de vecindad. Nosotros hemos crecido, los tachirenses, con la vecindad del territorio, del espacio colombiano, de los vecinos colombianos, los otros colombianos. Nos hemos identificado con el otro porque hemos tenido relaciones familiares, sociales, culturales, económicas. Además de eso, lazos que vienen desde procesos migratorios que empezaron en 1882 aproximadamente, de colombianos que iban hacia las zonas cafetaleras de Venezuela. Un territorio de oportunidad para ambos lados, tanto para colombianos como venezolanos. En un momento determinado, los colombianos vieron el territorio venezolano como un espacio de oportunidad y crecimiento. Y entonces empezaron a adentrarse no solamente en el Táchira, sino hacia otros estados de Venezuela. Y nosotros actualmente, que se cambió la dinámica de migración, vimos, incluyéndome, un espacio de oportunidad y de territorio colombiano, y por ser el más cercano y por tener mayores nexos con este departamento. Si hablamos de solo departamento norte de Santander, porque sabemos que los venezolanos están recorriendo todo Colombia. Un espacio para el desarrollo desde el punto de vista político, desde el punto de vista educativo y económico. Aunque en la parte educativa, hago la aclaratoria, siempre quedó como relegada. Si nosotros revisamos las leyes, la ley de frontera, la parte educativa, creo que un artículo o dos artículos escasamente se aborda, porque todo va dirigido, orientado hacia lo que es la soberanía y la parte económica. Porque esa dinámica fronteriza, el gobierno que hace un trabajo de escritorio, yo soy formada en la parte sociolingüística y nosotros decimos que la sociolingüística es difícil trabajar detrás del escritorio. Igual pasa con las políticas de frontera. Los gobiernos centrales deciden las políticas fronterizas, el gobierno central decide las políticas fronterizas detrás de un escritorio y no evalúa la dinámica ni ve cómo el otro, el habitante de frontera, ve la zona que se comparte. Un espacio de integración, a pesar de algunas decisiones unilaterales, Colombia y Venezuela siempre han estado en el vilo de la unificación. Nosotros hemos tratado de lograr esa unificación desde distintas perspectivas. Un contexto que es plural y heterogéneo, a pesar que compartimos costumbres, parte de nuestro lenguaje, el dialecto. Hay muchas palabras que se utilizan en el Táchira que son de este lado colombiano y otras que se utilizan del lado colombiano que son del lado venezolano, con la diferencia actual que otras personas, otros migrantes llegaron y entonces hay palabras nuevas en ese dialecto. Ya no nos podemos nada más guiar por el diccionario de Guiomar Camino, sino que tenemos que actualizarlo. Y un espacio donde la identidad es híbrida. Para el tachirense y para el norte santanderiano sobre todo tenemos una identidad híbrida porque tenemos muchos nexos con Colombia. En la comida, en el ajiaco, en el modo como vivimos, tenemos una identidad híbrida, que es un concepto de García Canclini. Laura, por favor. ¿Qué aspectos, voy a revisar mi tiempo. ¿Qué aspectos para hacer el planteamiento del problema de este diagnóstico? Colombia es el principal país receptor de la población proveniente de Venezuela en la actualidad. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo vamos a insertar a ese venezolano en la parte laboral del lado colombiano? De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, en Colombia se encuentran 1.6 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Eso estamos hablando de la información de justicia en un último trabajo de Rodríguez Villamil, por eso me vengo para acá, porque se me olvidan los apellidos, Bolívar, Velázquez y Villamil, publicado en el 2022, donde habla de la cantidad de migrantes venezolanos que se quedaron en Colombia. El actual proceso migratorio implica retos importantes para un país como Colombia. Colombia, que era un país productor de migrantes, los colombianos partían a cualquier parte del mundo, tuvo que recibir a los venezolanos. Y ese proceso, ¿qué hizo o cómo afectó?
pues tuvieron que crear políticas rápidamente con organizaciones internacionales para amparar los derechos del migrante, sobre todo venezolano, que estaba llegando a Colombia en cantidades bastante grandes. Por las características de la dinámica de la frontera colombo-venezolana, este diagnóstico parte de que es necesario fomentar la inclusión laboral. Pero fomentar la inclusión laboral no significa sencillamente tener trabajo, sino es tener trabajo digno y tener un trabajo decente, sin afectar a esa población vulnerable. Por favor, la siguiente. ¿Cuál fue el objetivo de este diagnóstico que sigue en camino? Porque se creció y cambió o tiene perspectivas e información nueva. Por eso digo que lo cierro en diciembre. Describir y analizar la experiencia de inserción laboral de inmigrantes venezolanos en el campo laboral colombiano. Se pretende conocer por qué migraron, cuáles son sus expectativas de inserción laboral en el lugar de destino. El ser migrante calificado facilitó el proceso de inserción laboral, teniendo en cuenta que los primeros años del éxodo venezolano, que llegó a ser tan masivo, en el 2019 se decía que superó a los niveles de migración de Siria. Entonces, en los primeros años todo el personal que salió fue como una migración selectiva, es decir, todo el personal calificado, mucho personal calificado, capital humano, Venezuela lo perdió y lo ganó otro país. En este caso, muchos se quedaron en Colombia. ¿Facilitó este proceso de inserción? Es una de las preguntas que yo hacía cuando le entrevistaba a mis informantes sobre el proceso de inserción, si le facilitaba, cuáles fueron esas expectativas y de repente cómo las expectativas a veces se vieron apagadas, que a pesar de ser personal calificado no lograban insertarse con facilidad o rapidez, porque es cierto que el gobierno colombiano junto con organizaciones internacionales ha creado políticas de inserción en todos los sentidos, pero anteriormente no estaban esas políticas, se estaban creando, estaban en camino, no se habían normado, no se habían reglamentado. La siguiente, por favor. Tiene fundamentos teóricos, lógicamente, sobre el proceso migratorio. ¿Qué es migración? ¿Qué es el desplazamiento de cualquier persona hacia otro país donde le garantice su calidad de vida? Si algunos lo hacen en busca de oportunidades, creo que para el venezolano la migración se convirtió en un proceso no por buscar mejores oportunidades sencillamente, sino de necesidad. Necesidad de migrar por una crisis política, social, económica, los servicios públicos colapsaron, durábamos horas eternas sin electricidad, sin servicios de internet. Ahora hemos conseguido algunas soluciones pagando otras compañías privadas, pero los primeros años la crisis política y económica a Venezuela le afectó y al venezolano también. Tenemos fundamentos teóricos, por ejemplo como Barbero 2001, que afirma: estamos ante cambios de fondo en los modos de estar juntos, esto es, de experimentar la pertenencia al territorio y al vivir. Creo que los conceptos de frontera, de límite, que el doctor Pavel hacía al inicio, que yo lo pensé en algún momento abordar, lo hizo de una manera muy cierta, porque es que la frontera no se construye conceptualmente muchas veces, sino que se construye con los actores sociales, se reconfigura con nuestro actuar, con nuestra cotidianidad. Zamora 2001 parte desde el punto de vista sociológico en la zona en lo que es definir frontera. La frontera en interacción social representa una zona de demarcación entre países de distinta jurisdicción, determinada por procesos históricos y políticos. Estos son los autores que yo consideré para definir la frontera no desde el punto de vista geográfico o geopolítico, sino definir la frontera desde el punto de vista social, desde ese actuar con el otro, ese otro del cual nos hablaba Martín, esa otredad, esa alteridad tan necesaria para convivir y para coexistir. Por favor, la siguiente. Grinson habla del concepto de frontera, permanece difuso ante cierta retórica diplomática. ¿Qué es lo que vivimos y qué es lo que nos pasa a nosotros en la frontera? Hay mucha retórica diplomática, pero la verdad es otra. Nosotros cuando pasábamos por las trochas, donde se creó un nuevo oficio, el trochero, el paso nunca se vio cerrado. Yo vivo en una zona en San Cristóbal donde hay un sitio que se llama la Calle del Hambre, por Barrio Sucre, y yo siempre lo comparo con la frontera, porque yo digo, la Calle del Hambre es como la frontera, nunca para, siempre está ahí, y la frontera nunca se cerró, la frontera siempre estuvo activa, siempre, a veces dicen, no, que éramos la frontera más dinámica, nos seguimos siendo la frontera más dinámica. Si antes era desde el punto de vista comercial,
ahora desde el punto de vista de la movilidad humana que se ha dado de manera espontánea o por necesidad, como lo dije antes. Como en gran parte de los ensayos sociales y estudios culturales, justamente una de sus características es duplicidad. La frontera fue y es simultáneamente un objeto concepto y concepto metáfora. De una parte parece haber fronteras físicas territoriales y de la otra parte las fronteras culturales y simbólicas. Nosotros vivimos en ese ir y en ese venir. Primero, la frontera colombo-venezolana, la relación directa era entre tachirenses y norte santanderianos, tanto así que la gente del centro nos decían colombianos, o pensaban que Mérida, porque uno de los informantes lo dijo, que Mérida y Táchira pertenecían a Colombia. Nosotros en nuestro país éramos vistos como de esta zona y debe ser por ese proceso histórico donde duramos tantos años juntos a este territorio. Pero esa construcción simbólica cambió. ¿Por qué cambió? Porque no solamente llegamos los tachirenses en ese éxodo masivo, sino que sencillamente en el ciclo de preguntas, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto me queda? No. Ok. Esa relación de vecindad armoniosa que teníamos con el departamento norte de Santander tuvo una ruptura, especialmente a partir del 2015. Cuando empezaron a llegar venezolanos de otra zona del país que en su vida habían venido al Táchira o conocían la panela o el aguamiel y llegaron a la zona de frontera. Y esa visión que tenían de nosotros, que el otro colombiano tenía del tachirense, donde éramos parecidos, conservadores, de alguna manera parsimoniosos, cambió por la dinámica del hombre venezolano de tierra caliente que no se consideraba habitante de frontera, que ni siquiera conocía la frontera, y llega y se ubica aquí en el territorio norte santanderiano y empieza con una migración a veces pendular y otras para quedarse una migración permanente. Y de acuerdo a Macei 2020, Venezuela en los últimos 5 años, y esto estoy hablando, este dato es del 2020, ha expulsado alrededor del 10% de su población. Situación similar sucedió en México, pero se transcurrieron 50 años para que ese 10% saliera. ¿Qué quiere decir? Que el éxodo venezolano fue masivo y que la necesidad de su inserción laboral era urgente o imperativa. Por favor. ¿Qué metodología se aplicó? No voy a leer todos esos recuadros porque quizás el tiempo me lleva, no he revisado el cronómetro, pero quizás el tiempo me lleva apurada. No se trató solamente de contabilizar. Cruz dice que los procesos migratorios pueden trascender más allá de lo cuantitativo, que es una de las cosas que yo siempre he preguntado cuando he estado en eventos de frontera, por ejemplo, ¿por qué el Centro Humilla, los jesuitas, solamente en algunas ocasiones hablan de datos estadísticos? Pero ¿qué pasa más allá? Entonces mi metodología fue cualitativa, el método etnográfico fue el utilizado, y para hacerlo más práctico, porque es que nosotros construimos algo que también el profesor Sedalanti lo dijo, que fue la identidad desde el punto de vista del discurso. Construimos una identidad social, una identidad que se interactúa. Entrevisté a 5 personas escogidas intencionalmente o seleccionadas con mucha intención, profesionales todos, altamente calificados, que llegaron a Colombia. Por favor, la siguiente. La población migrante. Los nombres de los informantes son otros nombres para respetar la confidencialidad y el respeto hacia la persona que me está dando la información. Esto me lo decía Franklin. Mientras la gente dormía, tenía que trabajar hasta que mi salud se vio afectada. Fue una de las razones para que esa persona dejara su trabajo que tenía estable, pero que tenía que rebuscarse de otros modos y venirse al territorio colombiano. Perdón. La crisis económica, los conflictos del campo político, los poderes centralizados que nos ha afectado a todos, las escasas oportunidades de inserción laboral en Venezuela hizo que las generaciones jóvenes preparadas salieran del país y que Venezuela perdiera capital humano. Y ese capital humano se viniera a Colombia y tenga un beneficio, porque todo país receptor de migrantes tiene un beneficio, y ese beneficio es recibir personal calificado o recibir mano de obra barata, porque si usted no es calificada, sino que no está calificada, la mano de obra se va a abaratar en el otro país. Uno de los testimonios de Miguel dice: no quiero que mis hijos se acostumbren a vivir con racionamientos de luz,
tampoco que no se preparen, en Venezuela todo está perdido. Aquí es duro, porque trabajé un año en la universidad y me renovaron contrato después de 6 meses. Tuve que administrar los ahorros y trabajar con los giros, esperando que me volvieran a dar contrato. Es decir, estar en Colombia no le garantizó la inclusión laboral tampoco, ni la tranquilidad que él quería, porque tuvo que rebuscarse también. Esas políticas o esa necesidad de inserción socioeconómica que va a generar reunificación familiar y calidad de vida para el migrante se está viendo hasta ahora, pero al principio fue muy difícil. Por favor. El trabajador calificado equivale a una oportunidad laboral. Elba nos dice lo siguiente: cuando decidí dejar a Venezuela lo hice pensando que iba a conseguir trabajo de una y no fue fácil. Esa persona que me dice que no fue fácil, primero pasó por colegios, ganando poco dinero porque no tenían los títulos convalidados. Es todo un proceso para usted poder obtener trabajo y es normal que lo sea. Y además de eso tuvo que escuchar palabras como que usted está sobrecalificada y no podemos pagar ese sueldo que usted va a requerir. Entonces también era negada. Tanto así que en el trabajo de Rodríguez y Villamil, que se los recomiendo, Bolívar Velázquez y Villamil, se los recomiendo, es de la embajada, lo produjo a través de Justicia y ya le digo, antes que se me olvide, la embajada de Suiza. Se los recomiendo porque hay testimonios duros de informantes de ellos. Por ejemplo, que le digan a usted, el cupo vino tinto está lleno, no le podemos dar trabajo. Entonces ya estamos calificados y etiquetados. Los migrantes venezolanos con preparación académica han podido alcanzar plazas importantes de trabajo. También han tenido un papel importante las redes sociales y familiares, pero no me refiero a las redes sociales como Instagram, Facebook, no, las redes sociales del amigo, del conocido, del profesor que trabaja en otra universidad para poder insertarse laboralmente. Las familiares que las tienen muchas veces en Colombia y es el que recibe o acoge en la casa, y también las redes religiosas han brindado apoyo a ese migrante. Es indudable que ni para los migrantes ni para el país receptor, en este caso Colombia, ha sido un proceso sencillo para enfrentar este nuevo fenómeno migratorio. Ciertamente ha constituido un desafío y pruebas. Siguiente, ya estoy terminando. Venezolanos en Colombia, migración pendular o una válvula de escape a la crisis. Yo creo que la migración medular ha ayudado en ir y venir el venezolano hacia Colombia y buscar alternativas, pero también esa válvula de escape de Venezuela ha sido Colombia por ser el más cercano. Ya luego de Colombia era como un trampolín para saltar a otras zonas latinoamericanas. Sin Venezuela en los años 50, 60 se recibió a los migrantes europeos. Después de los 70 se recibió mucho migrante colombiano que se estableció en Venezuela, pero que tuvo que regresar a Colombia, otra vez como migrante, otra vez a ocupar plazas de empleo. Es duro leer los testimonios de los venezolanos, pero es la realidad del migrante. Es la realidad del migrante en la inserción laboral, donde esa inserción laboral no representa realmente la integración socioeconómica dentro de un país, porque necesitamos lograr una inserción laboral para los migrantes, no solamente para los venezolanos, sino para cualquier migrante, donde se le garantice la calidad de vida, donde se garantice un trabajo decente, donde se garantice la reunificación familiar. Este diagnóstico, por favor, pasa la siguiente, tiene estas consideraciones finales. Voy a leer lo que dijo Julieta. Estábamos en una ciudad fronteriza como lo es Rubio y solo se trataba de cruzar el puente y pagar un pasaje en bus hasta Bogotá y buscar nuevas oportunidades. Los venezolanos siguen saliendo del país en menor cantidad porque las generaciones que quedamos en Venezuela ya no somos tan jóvenes, la mayoría de jóvenes ya salió. Los acontecimientos políticos, de derechos humanos y socioeconómicos que se desarrollan en Venezuela obligan a un número creciente de niños, mujeres y hombres a irse de los países a los países vecinos y más allá. Muchos llegan asustados, cansados y en extrema necesidad de asistencia, lo plantea el MUR. Pero además de eso, teniendo en cuenta que en un principio se fueron solo hombres, luego se fueron las mujeres y luego se buscó la reunificación familiar. No salían en grupos familiares completos. Uno de los detalles en los estudios fronterizos es que la mayoría de trabajos e investigaciones se hacen del lado colombiano. No existen datos oficiales en Venezuela
Uno de los grandes apoyos fue la encuesta de calidad de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, era cuantitativa, pero me daba luces de qué estaba pasando en ese proceso migratorio. Un aspecto importante para la economía nacional es que la población migrante de Venezuela actualmente aporta lo que se denomina un bono demográfico, que quiere decir sencillamente que las personas en edad de trabajar superan a las personas dependientes. Y, siguiente. Ahí hay algunas de las fuentes, todas producidas del lado colombiano, informes, textos, políticas o leyes de Colombia que han permitido esa inserción laboral. ¿Cuál es mi gran conclusión de esto? Los venezolanos llegaron a quedarse en Colombia y esa nueva relación fronteriza se ha aprendido a construir con la dinámica actual. Muchísimas gracias.